Juventino Rosas murió sin saber que su música daría la vuelta al mundo y que uno de los actores más grandes de México contaría su historia. Hoy, cada vez que escuchamos Sobre las olas, su nombre vuelve a vivir. Quédate y acompáñame a conocer la vida de uno de los genios musicales más grandes en la historia de México y cómo su historia volvió a cobrar vida en la pantalla grande. Comencemos. Juventino Rosas nació el 24 de enero de 1868 en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato. Su vida, aunque envuelta en las dificultades de un México del siglo XIX, dejó un legado musical que trasciende generaciones. Juventino destacó como un genio musical cuya obra capturó la esencia de su tiempo. En un periodo marcado por las canciones de autor, Juventino se convirtió en el primer compositor mexicano que, con una sola obra musical, conquistó los corazones de amantes de la música en todo el mundo y alcanzó fama internacional. Su nombre, José Juventino Policarpo Rosas Cadena, es sinónimo de la universalidad de la música mexicana. Acompáñenme a conocer su historia. Desde muy joven, Juventino mostró un talento excepcional para la música. Su padre, Jesús Rosas, tocaba el arpa, mientras que su hermano Juan ejecutaba la guitarra y su hermana Patrocinia era cantante. La familia Rosas era reconocida como los únicos músicos de Santa Cruz de Galeana, y se encargaban de amenizar todo tipo de eventos. El violín que Juventino tocaba en su infancia era modesto, de madera agrietada y sin barniz. Pero a pesar de ello, lograba extraer de él sonidos claros y brillantes que rápidamente cautivaron a su comunidad. Su habilidad pronto se convirtió en motivo de admiración, lo que animó a su padre a buscar mejores oportunidades para el joven prodigio. Pero, al no encontrar suficientes oportunidades en su pueblo natal, en 1875, la familia decidió mudarse a la Ciudad de México, instalándose en el barrio de Tepito. La intención del padre era tocar música de salón para familias acomodadas, buscando con ello un futuro más prometedor. Juventino comenzaba así una nueva etapa en la que su talento lo llevaría a consolidarse como uno de los compositores más importantes de México, aunque aún enfrentaría retos tanto económicos como personales antes de alcanzar el reconocimiento mundial. Juventino Rosas enfrentó una dura realidad en su juventud. A pesar de su talento musical, su familia, con rasgos otomíes, fue discriminada en una sociedad donde la apariencia importaba más que la calidad. Esto dificultaba que fueran contratados por familias ricas. Ante este panorama, Juventino trabajaba como campanero en la iglesia de San Sebastián y, junto a su padre y su hermano, tocaban en cantinas. Una noche trágica marcó su vida para siempre. Mientras tocaban en una cantina, un cliente insultó a la familia llamándolos músicos de quinta y desafinados. El padre de Juventino, quien había sido soldado, se sintió ofendido y confrontó al hombre, quien disparó en su contra, resultando en su fallecimiento. El hermano de Juventino intentó defender a su padre, pero también corrió con la misma suerte. Con solo 12 años, Juventino quedó huérfano y tuvo que ganarse la vida tocando su violín en las calles. Juventino se unió a diferentes grupos musicales. En 1883, fue invitado a unirse a la compañía de la soprano Ángela Peralta. Viajando con la compañía, interpretando óperas, disfrutaba tanto de la música como de los viajes. Sin embargo, durante una gira en Mazatlán, una epidemia de fiebre amarilla golpeó a la compañía. La mayoría de sus integrantes, incluida Ángela Peralta, fallecieron. De los 80 miembros, solo 4 sobrevivieron, entre ellos Juventino, quien regresó a la Ciudad de México. En la capital, Juventino tocó en bandas callejeras, donde su talento fue notado por el maestro Manuel Espejel, quien lo inscribió en el Conservatorio de Música, donde estudió violín, así como otros instrumentos musicales. También estudió solfeo y teoría musical, guiado por maestros destacados, incluido un discípulo de Verdi. No obstante, en 1885, Juventino abandonó sus estudios a mitad del año, dejando inconclusa su formación académica formal. En 1886, se mudó a Santa María de Cuautepec, Tlalnepantla, donde se desempeñó como maestro rural y formó una pequeña orquesta.
Ese mismo año, publicó su primer vals de salón, titulado Dos Pensamientos, en colaboración con Guillermo Ortiz. En esta etapa, recibió apoyo financiero de la familia Alfaro Gutiérrez, a quienes dedicó partituras como La Cantinera y Sueño Seductor. En mayo de 1887, Juventino interpretó su música en la conmemoración de la Batalla de Puebla en el Teatro Nacional, ante el presidente Porfirio Díaz y su gabinete. En 1887, Juventino Rosas regresó por segunda vez al Conservatorio de Música para retomar sus estudios, pero, nuevamente, tuvo que abandonarlos al año siguiente, debido a sus compromisos de trabajo como violinista y compositor. En 1888, Juventino Rosas escribió dos de sus obras más destacadas, la marcha Cuauhtémoc y la pieza que lo llevaría a la inmortalidad, el vals sobre las olas, originalmente titulado Junto al manantial. Esta emblemática composición nació de la inspiración que Juventino encontró al observar a la señorita Mariana Carvajal, de quien estaba profundamente enamorado, mientras lavaba ropa en un manantial. Mariana era hermana de su amigo Fidencio Carvajal, quien, con su familia, acogió a Juventino por una temporada. En 1890, contribuyó con su vals Ilusiones Juveniles. Más tarde, viajó a Morelia, Monterrey y Saltillo, donde participó en diversos conjuntos instrumentales. En ese tiempo, compuso el vals Soledad, dedicado a la tiple de zarzuela, Soledad Goizueta, quien ayudó a popularizarlo en todo el país. Juventino regaló el vals Carmen a doña Carmen Romero Rubio de Díaz, esposa del presidente Porfirio Díaz. Ella, agradecida, le obsequió un hermoso piano de cola, manufacturado en Alemania, que Juventino tuvo que vender poco después para pagar sus deudas. Juventino Rosas, aclamado por su talento musical, se convirtió en el favorito de las damas de la alta sociedad, quienes solicitaban obras compuestas especialmente para ellas. Inspirado por estas demandas, Juventino comenzó a crear piezas por encargo, asignándoles títulos melodramáticos. Durante este periodo, Juventino se enamoró de Juana Morales, una de sus admiradoras, y eventualmente se casaron. Sin embargo, Juana asumió que, al ser un compositor famoso, Juventino poseía una considerable fortuna. Al descubrir que en realidad era pobre, lo abandonó, sumiendo al músico en una profunda decepción. El vals, Sobre las olas, su obra maestra, generó en tan solo 2 años cerca de 200,000 pesos de la época, equivalentes a aproximadamente 5 millones de dólares. No obstante, Juventino no recibió ninguna ganancia de este éxito. En 1891, al estrenar la obra, había vendido los derechos de la partitura a los editores Wagner y Levien por la irrisoria suma de 45 pesos. Un contrato que cedía la propiedad de sus composiciones Lazos de Amor y Sobre las olas, permitiendo a los editores hacer con ellas lo que consideraran más conveniente. Este trato injusto marcó otro episodio doloroso en la vida del compositor. Desilusionado, incluso llegó a enlistarse en el ejército, esperando encontrar un final en el campo de batalla. Juventino Rosas se unió posteriormente a la Orquesta Ítalo-Mexicana, dirigida por el cubano Eduardo González, con la cual realizó una gira por el sureste de Estados Unidos. En 1894, emprendió otra gira, esta vez en la isla de Cuba. Durante este viaje, Juventino falleció a la temprana edad de 26 años, el 9 de julio de 1894, debido a una mielitis espinal. Según los registros de defunción, su lápida en ese país llevaba la inscripción que decía: Juventino Rosas, violinista mexicano, autor del famoso vals Sobre las olas. La tierra cubana sabrá conservar su sueño. En 1909, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, recibidos por los compositores mexicanos Miguel Lerdo de Tejada y Ernesto Elorduy, así como por representantes del entonces Ministerio de Educación Pública y Bellas Artes. El 16 de julio del mismo año, fue llevado al Teatro del Conservatorio de la capital del país, en donde permaneció por 2 meses, recibiendo diversos homenajes, antes de ser sepultado en el Panteón Civil de Dolores. Y para 1939, el entonces presidente Lázaro Cárdenas autorizó que lo exhumaran para darle descanso en la Rotonda de los Hombres Ilustres, ubicada dentro del mismo panteón.
En sus aproximadamente 6 años como compositor, Juventino creó más de 90 piezas, de las cuales se conocen 50 por nombre, aunque solo sobreviven 32 partituras. El resto se perdió en archivos, o debido a la negligencia de sus propietarios. En 1994, el gobierno del estado de Guanajuato publicó una antología de sus obras para piano, y la pianista Nadia Stankovic grabó piezas originales en el disco Juventino Rosas, Obras para piano. El libro más destacado sobre su vida es Juventino Rosas, su vida, su obra y su tiempo, del musicólogo austriaco Helmut Brenner, que incluye una biografía detallada, un catálogo sistemático de sus obras, publicaciones, grabaciones, películas, tributos y estatuas. Según este estudio, unas 40 piezas de Juventino fueron editadas en el extranjero, con registros en Austria, Estados Unidos y Francia. Además, durante los 50 años posteriores a su muerte, fue el compositor mexicano con más grabaciones en todo el mundo. Su vida fue llevada al cine en 1949 con la película Sobre las olas, protagonizada por Pedro Infante, quien encarnó al compositor con una interpretación que inmortalizó aún más su historia. Dirigida por Ismael Rodríguez, Juventino es retratado como un músico talentoso, pero enfrentado a una vida marcada por la pobreza y las barreras sociales, todo ambientado en el México del siglo XIX. La cinta combina elementos históricos, drama social y una profunda sensibilidad artística, retratando no solo el ascenso del compositor, sino también sus luchas personales, su espíritu apasionado y su amor por la música. La historia muestra cómo, a pesar de los prejuicios de la época, Juventino logró dejar una huella imborrable en la música popular. Aunque gran parte de las escenas interiores se grabaron en los estudios Churubusco, los exteriores se filmaron en la Hacienda Molino de las Flores. Mucho más que un sitio turístico, el Molino de las Flores es un santuario de memoria cinematográfica, donde todavía resuenan los pasos de Pedro Infante, el murmullo del agua en los canales y los acordes eternos de Juventino Rosas. Aunque su vida estuvo marcada por tragedias personales, Juventino Rosas nunca perdió su espíritu creativo. Su música, llena de emoción y belleza, sigue siendo un símbolo de orgullo nacional y un puente que conecta a México con el resto del mundo. A través de sus obras, Juventino vive en la memoria colectiva, inmortalizado como uno de los grandes genios de la música. Helmut Brenner destacó que Juventino Rosas fue el primer mexicano en triunfar internacionalmente, a pesar de no contar con una formación académica extensa. Un autor autodidacta, cuya historia resulta una ironía, por haber alcanzado el éxito global únicamente con su talento innato y su pasión por la música. La historia de Juventino Rosas es la de un genio autodidacta que, a pesar de los obstáculos de su época, logró inmortalizar su nombre a través de su música. Su talento conquistó las altas esferas de la sociedad porfiriana y dejó una huella imborrable en la cultura musical de México, a pesar de las adversidades que lo acompañaron hasta el final de su vida. Su música trascendió las barreras del tiempo y el espacio, llevando consigo una esencia profundamente humana y un talento inigualable. La historia de Juventino Rosas, marcada por el desamor, la pobreza y la tragedia, también está impregnada de logros extraordinarios y de un legado que perdura hasta nuestros días. Gracias por quedarte hasta el final del video. Cuéntame en los comentarios si te gustaría que siga trayéndote más historias de personajes históricos como este. Si el contenido te gustó, no olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Eso ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.